Capítulo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo ido al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: Levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: De Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho, y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: Levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno.
Navidad. O sea, el título del mensaje de hoy es Ven a encontrarte con Cristo en Navidad. Y muchas personas, como dijimos más o menos ahorita, en esta temporada de Navidad emprenden viajes lejanos o cerca para encontrarse con diferentes cosas. ¿Verdad que sí? Dependiendo lo que para ellos es importante ese traslado. Por ejemplo, si para mí es importante trasladarme a una familia en San Pedro, en la capital, en esta temporada que tengo tiempo libre, voy allá y saco ese tiempo para visitar a esa persona, a ese familiar, porque quizás es feriado o si estoy trabajando entonces mediodía, tengo para eso, porque me dieron el mediodía, etcétera. Y lo más común es eso, se desplazan muchos kilómetros, ya sea por aire, mar o tierra, para encontrarse con familiares o amigos o cosas, porque también puede ser que se vayan de vacaciones a otro lugar, aunque no haya ningún familiar ahí. Vamos a irnos a Santiago, por ejemplo, ahí yo no conozco a nadie, pero duramos 2 días ahí en un hotel para conocer Santiago en esta temporada, por decir un lugar, o lo que sea. Entonces, estaba leyendo o escuchando las noticias y dicen mis hermanos que en Estados Unidos, según las estadísticas de Estados Unidos, más de 2 millones de personas se han trasladado en estas festividades navideñas. Más de 2 millones, ya sea por aire, mar o tierra. Y por tierra, también escuché las estadísticas dentro de Estados Unidos, en el noticiario, que dice que posiblemente 1.500.000 vehículos van a recorrer kilómetros dentro de Estados Unidos visitándose uno a otro. Mucho más, esas estadísticas son de mucho antes de la pandemia. Y uno entiende, porque por la pandemia el año pasado nadie salió. Entonces, como ya conocemos algo de la pandemia, entonces dice, no, pues ya yo sé protegerme, ya yo sé controlar eso. Entonces, vamos a salir. Yo precisamente vi a un muchacho en esta temporada que me saludó. Oh, ¿cómo estás? Yo, oye, tenía tiempo, no venía así. Tenía 3 años y yo quería venir el año pasado y por la pandemia no pude venir. O sea que son estadísticas reales. Emprenden ese viaje aprovechando esta temporada porque de verdad cuentan con más tiempo libre o vacaciones y así pueden salir a visitar lugar, personas o cosas, y eso está bien, siempre y cuando no sea para propósitos negativos. Eso está bien, visitarse. Bueno, pues le digo, mis hermanos, también que mucho tiempo atrás hubieron también unas personas que emprendieron un largo viaje de muchos kilómetros de distancia, pero no fue ni en carro, ni en avión, ni en autobús, sino algo más rústico. Posiblemente fue en camellos, bajo un radiante sol. Si llovía seguro se mojaban o tenían que acampar en algún lugar porque no era de un día el viaje ni de 2, sino de más de un mes. Porque ellos consideraban también, así como el que se traslada hoy en día, considera importante ese traslado, por la razón que sea, ellos consideraban bien importante hacer ese viaje para encontrarse con una persona. Y esa persona es un rey. Pero no cualquier rey. Era un rey que se convertiría nada más y nada menos en el Salvador del mundo. Y ese rey a quien salieron a encontrar fue a Jesús. En esta mañana entonces
le animamos no a que emprendas un viaje, pero sí a que vengas también a encontrarte con el mismo Jesús, pero que no está lejos, sino ahí donde estás. ¿Y usted sabe a qué distancia? A una oración de distancia, esperando que lo invites a entrar en tu corazón, y así estará siempre contigo y ya no tendrás que trasladarte. Vamos a ver, mis hermanos, no hay distancia que valga para encontrarse con Jesús. No está lejos. Y no hay distancia que valga. Por ejemplo, mis hermanos, Belén, fíjense lo que dice aquí, cuando Jesús nació en Belén, ¿ve? Belén era una pequeña villa al sur de las afueras de Jerusalén. Quiero trasladarle, mis hermanos, al contexto histórico de esta narración, para que tengamos una idea clara y completa de lo que la Biblia nos dice y nos traslademos hasta allá. Hagamos un viaje, sí, pero un viaje mentalmente. Y así comprenderemos mejor la palabra de Dios. Entonces, los estudiosos hebreos en los días de Jesús claramente esperaban que Belén fuera el lugar de nacimiento del Mesías. O sea, no es coincidencia que Jesús nació en Belén. Mire lo que dice, por ejemplo, Miqueas 5:2. Miqueas es uno de los libros, ¿verdad?, que regularmente nos da brega, ¿verdad?, buscar. Está antes de Nahum, Miqueas y después de Jonás, para que tengan una referencia. Dice el 5:2 de Miqueas. Fíjense que no es coincidencia. ¿Y quién es Miqueas? Fue un profeta que profetizó del Antiguo Testamento cientos de años atrás, antes de Cristo nacer. Y oiga lo que dijo. Miqueas 5:2 dice la palabra de Dios así: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, mis hermanos, ahí vemos que no fue coincidencia que Jesús naciera en Belén. Y recordemos que ellos viajaron ¿desde dónde? Desde Nazaret. Ya como vimos en el día de la cena, vinieron desde Nazaret ¿hasta dónde? Hasta Belén. Una mujer con 9 meses casi de embarazo. Y vuelvo y digo, no era con un carro, no era un autobús, era con o un burro o con camellos, y a través de lomas. Por eso se dice que José conocía de esta profecía, porque José y María eran estudiosos y temerosos de Dios, y estudiaban la Biblia, o mejor dicho, no la Biblia, sino el Antiguo Testamento, las profecías. Entonces, cuando leemos aquí entonces, volviendo al versículo, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, se refiere a Herodes el Grande, el primero de los muchos importantes regentes de la dinastía herodiana que son nombrados en las Escrituras. Este Herodes, fundador de la famosa línea, o sea, de los herodianos, Herodes el tetrarca, por ejemplo, ese Herodes, que es el fundador de esa línea, reinó del año 37 al 4 antes de Cristo. ¿Y por qué decimos antes de Cristo?
Porque cuando Él comenzó a reinar, todavía Cristo no había nacido. Recordemos, mis hermanos, que la historia, Cristo dividió la historia en dos. Antes de Cristo y después de Cristo. En todos los textos de historia o de lo que sea, se hace referencia a eso. Y hasta eso, mis hermanos, se le quiere quitar a la historia por los modernistas de hoy en día. No quieren decir antes de Cristo, quieren decir antes de la historia o después de la historia. O sea, la gente no quiere a Cristo en ningún lugar. Ya ustedes saben que hasta quieren sacar a Cristo de la Navidad, con lo cual es absurdo, porque la Navidad es precisamente el nacimiento de Jesús. Pero no quieren que se mencione a Jesús para no herir a los ateos que no creen en Jesús, en Dios. Entonces, mis hermanos, se cree que fue Idumeo, descendiente de los edomitas, de la descendencia de Esaú. O sea, ese Herodes es posiblemente descendiente de la línea de Esaú. ¿Usted sabe quién es Esaú? Ustedes saben, mis hermanos, que Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. Y miren qué cosa. Jesús es de la línea de Jacob, de la línea genealógica. Y Herodes, entonces, si los historiadores tienen razón, porque no lo dice la Biblia, pero si los historiadores tienen razón, Herodes era de la línea de Esaú. ¿Y qué pasó con Jacob y Esaú? Siempre hubo problemas entre ellos. Y de ahí vienen los edomitas. Y de Jacob, ustedes saben que vienen las 12 tribus de Israel, que fueron los dos hermanos. Los dos hermanos. Entonces, cuando habla aquí, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Fíjense, mis hermanos, dice ahí, del oriente a Jerusalén. ¿Y qué es eso, del oriente a Jerusalén? Según un investigador, un escritor, Carson, en siglos posteriores y hasta tiempo del Nuevo Testamento, este término, pero antes de hablar del término, voy a hablar del oriente a Jerusalén. Del oriente a Jerusalén. ¿Qué es el oriente? El oriente es, mis hermanos, la región donde hoy lo que se llama Irak. O sea, se trasladaron de por ahí, de esa región, de lo que se llama hoy en día Irak, para que tengan una idea de hoy en día, y se trasladaron no en avión, no en burro, pero tampoco en barco, porque ya había barcos. Perdón, no en avión ni en barco, posiblemente en burro y camellos, hasta Jerusalén. Entonces, estos sabios, mis hermanos, recorrieron nada más y nada menos aproximadamente 2000 kilómetros. Mire que todo es, simplemente aquí dice de oriente a Jerusalén, ¿verdad? Como sencillo, lo dice de oriente a Jerusalén, o sea, 3 palabras. Por esas 3 palabras se incluyeron, mis hermanos, ¿sabe cuánto? Alrededor de 2000 kilómetros. Solo, óigame bien, por eso le estaba diciendo a ustedes que el título es Ven a encontrarte con Jesús en esta Navidad o en su nacimiento. Porque estos magos se trasladaron nada más y nada menos de aproximadamente 2000 kilómetros para encontrarse con Jesús, ya que había nacido. Y como se celebra Navidad, Navidad es nacimiento, ¿qué es lo que uno también le dice a la persona? Ven a encontrarte con Jesús,
celebrando su nacimiento. Estas personas viajaron aproximadamente 2000 kilómetros. Equivalente, mis hermanos, más o menos, a unos 83 días. ¿Y cómo yo sé que 83 días? Porque según estuve investigando, se trató de recrear ese viaje. Un grupo de personas trató de recrear ese viaje. Digo, vamos a hacer ese viaje a ver qué tal. Lo recrearon para ver más o menos. Y el tiempo que le tomó fueron 83 días. Para ir de Oriente a Jerusalén. ¿A qué? Porque quería encontrarse con Jesús que había nacido. Y para ellos eso era importantísimo. ¿Cuán importante debe ser para nosotros venir a encontrarnos con Dios cada vez que hay culto? Ellos tuvieron que viajar 2000 kilómetros y nosotros estamos en el mismo pueblo y a veces no venimos. Pero también los que no conocen a Cristo se trasladan, como yo dije anteriormente, distancias largas a ir a visitar a un familiar. No encontrarse con Jesús, no, a ir a visitar a un familiar. O se van, porque también hay algunos que ellos lo cuentan, pues uno se topa con ese tipo de personas. Uno ha tenido compañeros de trabajos o del barrio, lo que sea, que ellos a veces se cuentan que se van de pueblo en pueblo. Y me amaneció en tal pueblo. ¿Y dónde vamos ahora el día primero? No, ahora para tal pueblo. Ya sea por amigos, por checha, lo que sea. Se trasladan grandes distancias. Pero no para encontrarse con Jesús, no. Es para revolcarse en el pecado. Entonces, mis hermanos, eso es, para que tengan una idea aquí en el contexto actual y dominicano, eso es mucho más lejos que la distancia más larga en carretera que tenemos en este país. ¿Cuál es la distancia más larga? Yo estoy investigando en este país. La distancia más larga es de punta a punta. ¿De dónde? De Higüey a Jimaní. Es la distancia más larga en carretera, en vehículo. Entonces, ¿cuánto es eso, mis hermanos? ¿Cuántos kilómetros? 428 kilómetros. Claro, en Venezuela eso no es nada. En Venezuela eso no es nada. Yo de Caracas a donde vive Daisy, me tomé en avión 1 hora. Y en carreteras, como está viendo escasez de combustible, ¿usted sabe cuántos están tomando ahora mismo? 11 horas en carreteras. Entonces, mis hermanos, ¿y qué significa 428 kilómetros comparado a los 2000 promedio de kilómetros que estuvieron viajando los sabios? Eso significa, mis hermanos, que uno va de Higüey a Jimaní 5 veces, más de 5 veces. ¿Cuál de ustedes le gustaría ir de aquí a Jimaní 5 veces ida y vuelta? Usted se imagina que usted tuviera que congregarse, de que bueno, yo vivo en Higüey, pero me tengo que congregar en Jimaní. Bueno, le voy a decir al pastor que venga a levantar una iglesia aquí. Porque no es fácil. Pero ellos consideraron importante encontrarse con Jesús. Ellos no pensaron en, ¡ay, qué lejos! Ellos no pensaron, y todo estos camellos le va a salir no va a pelar aquí entre piernas, nos vamos a pelar entre piernas. ¿Tú sabes lo que es eso? Y si no agarra la lluvia y el desierto, porque tuvieron que atravesar desiertos. No le importó eso.
Ellos se fueron aproximadamente 80 días, por decir un promedio, porque querían encontrarse con Jesús. Fíjense, mis hermanos, vinieron del oriente a Jerusalén. ¿Qué significa el oriente también? Que no eran judíos. No eran judíos. ¿Y por qué yo digo que no eran judíos? Porque para el judío hubiera hecho el esfuerzo, porque Jesús era judío. Y ellos sabían la profecía, lo que estaban más, estudiaban más las escrituras. Y es normal que vayan. Pero estos no eran judíos, se pudiera decir que eran, por decirlo de una manera actual, eran impíos. O eran en ese tiempo gentiles. Que todo el que no es judío es gentil. Se atrevieron a hacer ese largo viaje sin tener ninguna relación con el pueblo de Dios. Es como que ellos eran unos visitantes. Vámonos para Jerusalén, que allá están los judíos. Es como decir, vámonos para la iglesia, que allá están los cristianos. Por eso gloria al Señor por Miguel. Yo no sabía que Miguel iba a venir hoy, pero Dios sí lo sabía. Lo consideró importante. No, yo voy a ir para la iglesia. Miren, mis hermanos, gloria al Señor por eso. Entonces, mis hermanos, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Estos, conociendo la promesa del Mesías, ahora probablemente esperaban la consolación de Israel como otros judíos creyentes. Estos magos de alguna manera conocían la profecía, como hoy los que no son creyentes conocen de Jesús y saben que hay un Salvador. Usted sale a predicar por ahí y la gente sabe que no es que usted va a encontrar a uno que le dice que, ¿y de qué tú me estás hablando? Del Evangelio. ¿Y qué es eso del Evangelio? Cristo. ¿Cómo así Cristo? No, eso fue uno que existió hace mucho tiempo. ¡Ajá! O sea, no, la gente sabe. La gente sabe. Había una esperanza general, mis hermanos, de un Mesías o gran hombre de Judea. No mucho después de que naciera Jesús, el historiador romano Seutonio escribió: se había esparcido sobre todo el oriente una creencia antigua y establecida de que estaba destinado en aquel tiempo a los hombres que venían de Judea a gobernar el mundo. Entonces, hoy tenemos con nosotros a Jesús a una oración de distancia, como yo le dije, y la mayoría lo desprecia. Donde quiera que usted va, casi hay una iglesia. La mayoría desprecia a Jesús. No quieren tener un encuentro con Él para servirle y adorarle. No quieren. Pero no solamente eso. También hay cristianos que casi no se congregan, como dije anteriormente, estando en la iglesia, a veces en el propio barrio y en el propio pueblo. Lo que quiere decir, mis hermanos, que para esos sabios era de mucha importancia el encontrarse con Jesús. Atreverse a hacer tal recorrido con tal de encontrarse con el Salvador. Gloria al Señor por eso. Hoy también, como dije anteriormente también, hay gente que se va más lejos en esta temporada de Navidad para beber, fiestar, entre otras cosas negativas, yendo de pueblo en pueblo. Entonces, mis hermanos,
Vamos otra vez al versículo, no hemos salido del versículo 1. Por eso le dije que esto no termina este domingo, vamos a tener que continuar. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén 3 reyes magos. Unos magos. Ok, ustedes ven, ustedes están ahí. Gloria al Señor. Entonces, según mis hermanos, Carson, un historiador llamado Carson, en siglos posteriores y hasta los tiempos del Nuevo Testamento, el término mago, que en griego es magoi, cubría libremente una variedad de hombres, no solo 3, como se nos quiere decir, interesados en sueños, astrología, magia, libros que se pensaba que contenían referencias misteriosas al futuro y cosas semejantes. Siendo del oriente ellos, estos magos, habrían estado entre los judíos exiliados de Judá e Israel siglos antes. Por eso es que muchos entienden también que pudieron haber salido se conocieron a los judíos estando los judíos en Babilonia, que es Irak, como yo le dije anteriormente. Y usted sabe que los judíos fueron cautivos, ¿a dónde? A Babilonia. Entonces ahí es que se cree que ellos, estos magos, tuvieron algún tipo de relación en la historia de estos judíos, conocieron la profecía y sabían algo, tenían algún conocimiento de la profecía. Entonces, estos no eran reyes, sino magos o astrólogos, posiblemente magos zoroastristas de Persia, cuyo conocimiento de las escrituras hebreas pudiera tratarse desde los tiempos de Daniel. Vamos por ejemplo a Daniel para que tengan una idea. Daniel 5:1. Daniel 5:1. Sí, perdón, 1 no, 11. Dice allí la palabra de Dios: en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. ¿Ustedes se ven? Claro, no quiere decir que Daniel era un mago, un astrólogo, un adivino, no. Daniel era un siervo de Dios al cual Dios le dio sabiduría para interpretar los sueños de Nabucodonosor. Y por ser reales, por Daniel no inventarse cosas, es que Nabucodonosor lo puso por jefe de todos esos engañadores. Ya nosotros estamos viendo los domingos ese estudio de escatología. Así que no se pierdan que el año que viene continuamos ese estudio de escatología. Entonces, mis hermanos, por eso es que se dice que estos magos salieron de Irak, o que es lo mismo que Babilonia en aquel entonces. Ahora bien, no eran 3. Entonces, se dice que fueron 3, como ya hemos conversado en otras predicaciones, porque en el versículo 9 dice: ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí una estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo donde ellos estaban, o donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo.
Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, le adoraron. Y abriendo sus tesoros, ¿qué le ofrecieron? 3 presentes. Y por eso es que se dice que son 3. ¿Cuáles fueron esos presentes? Oro, incienso y mirra. Y por eso es que usted cuando lo ha visto en los muñequitos y en películas, lo ve con esos atuendos. Porque así eran que vestían la gente de Oriente, de Babilonia, en esos tiempos. Y esos 3 reyes magos, la Biblia no dice 3 reyes magos, pero la tradición dice 3 reyes magos, le pusieron nombre también. ¿Cómo le llaman a esos 3 reyes magos? Melchor, Gaspar y Baltasar. Que yo le he puesto al tercero va a saltar, en vez de va a saltar. ¿Cómo es? Baltasar. Va a saltar. Entonces, y para que ninguna raza se sienta, bueno, quizá los chinos se van a sentir tristes. Por eso es que hay uno morenito, uno amarillo y otro blanco. ¿Verdad que sí? Como para equilibrar ahí las razas. Pero que todas esas son tradiciones, que la Biblia no dice nada de eso. Por eso yo he querido traerlos en esta mañana, llevarlos, hacia allá, hacia el origen. Porque cuando usted quiere saber la verdad de algo, ¿dónde usted tiene que ir, mis hermanos? Si usted quiere investigar realmente, diligentemente, usted va al origen. No se lleve de chismoteo. No, que fulano me dijo. No, vaya directamente al grano. Y pregunte, a ver, ven acá. Y póngalo los dos ahí al frente. Mira, él me dijo tal cosa, ¿es verdad? Y ahí comparamos. Entonces, mis hermanos, vinieron esos magos o sabios. Porque se les llama magos, pero también son sabios. Se tradujo como mago, pero también es sabios del oriente. Ahora, mis hermanos, vamos a ver que vimos ya que Dios, que no hay distancia que valga para encontrarse con Jesús. Estamos hablando de ver encontrarte con Jesús en Navidad o en su nacimiento. Vimos y ahora vamos a ver que Dios provee los medios para que las personas se encuentren al Salvador. ¿Usted me entiende, mis hermanos? ¿Usted sabe por qué? Porque hay gente que se puede extraviar buscando algo. Sale a encontrarse con algo y en el camino, ¿qué pasa? Ay, nos perdimos. ¿Y por dónde es? Yo conozco personas que cuando inauguraron la autovía esta de aquí a Santo Domingo, o mejor dicho, de San Pedro a Santo Domingo. Ustedes saben que hay unos desvíos y unos elevados. Antes era recto, todo el mundo cogía por ahí y llegaba a la capital sin problema. Pero entonces ahora hay que doblar y qué sé yo qué. Hay gente que casi se metía en la entrada de guerra. Y otros se devolvían para San Pedro. Yo fui de los que me devolví para San Pedro sin querer. Ven. Pero Dios siempre provee los medios para que las personas encuentren al Salvador. Y precisamente no se pierdan. Por eso es que dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. En este versículo, mis hermanos, los sabios tuvieron un medio que Dios usó para que ellos se encontraran con el Salvador y no estuvieran perdidos. Usted sabe lo que son sin GPS, que no había en ese entonces, sin Waze, sin todas las tecnologías que hay hoy en día que te llevan al lugar. Dios tenía su GPS. Dios tenía su satélite. ¿Y cuál era ese satélite? ¿Cuál era ese GPS?
para llevar a esos magos o sabios directamente a Jesús. ¿Cuál era ese GPS? La estrella. ¿Y cuál es el medio que Dios tiene hoy en día para traer la gente a Jesús? ¿Cuál es el medio para que no se pierdan? Exacto. Dios nos envía a nosotros a predicar el Evangelio. Para que la persona se encuentre ¿con quién? Con Jesús. Y no se pierda. Entonces, tuvieron una estrella que los iba guiando hasta encontrarse con el Salvador. Según MacArthur, porque a todo, mi hermano, el impío o la gente que le busca errores a la palabra de Dios, le tienen una respuesta, y en este caso no es cualquiera, son científicos. Los que no creen en Dios y se resisten, dice que esto pudo haber sido una supernova. ¿Qué es una supernova? Es cuando en el espacio, y se puede ver a simple vista, como que las estrellas explotan. Oye, él hizo el sonido, muy bien. Como que explotan. Y se puede ver a simple vista según los científicos. Muchos creen que no, eso no fue ninguna estrella, eso fue una supernova. O un conjunto de planetas que se unen y hacen esa luz. ¿Usted sabe lo que yo le llamo? La estrella de Dios, o la estrella de Belén, como se le quiera decir. O sea, un asunto de Dios premeditado para guiar a esas personas. Porque Dios, si tiene que utilizar hasta lo sobrenatural para traer a alguien a Cristo, para que la gente se encuentre con Cristo, lo va a hacer. Usted sabe lo que es Jonás irle a predicar a Nínive. Y que todos, el rey, una ciudad, mis hermanos, dada al pecado, a la homosexualidad, a la idolatría, eran también sanguinarios. Ellos se divertían asesinando a las personas. Cuando un ejército de Nínive iba a invadir a otro pueblo, ellos eran atroces, se divertían descuartizando a sus víctimas. Y por eso era que Jonás no quería ir a Nínive, porque eran malos. Claro, mal por Jonás. Pero como quiera, Dios tuvo que utilizar lo sobrenatural. Que Jonás lo tragara un pez, y que ese pez vomitara a Jonás, y Jonás vaya, le predique a Nínive, y nada más y nada menos, el rey se arrepintió, o por lo menos escuchó el mensaje y mandó a todos a que se humillaran. Démosle gracias al Señor de que uno vino a Cristo. Porque hay otros que ni siquiera ven lo sobrenatural. Se van sin Cristo. Porque después de Dios tanta insistencia a través de los cristianos, arrepiéntete, arrepiéntete. No, sí, yo lo voy a hacer. Arrepiéntete, no, porque yo no he hecho nada malo. Arrepiéntete, yo soy muy bueno con los vecinos. Arrepiéntete. Y la gente no quiere arrepentirse. Por eso es que tenemos que aprovechar esta temporada para decirle a la gente qué es la Navidad. Que sí, Cristo nació, pero nació con un propósito. Y es para salvar tu alma. Es para salvarte. Es muy bonita la temporada y todo. Y es bueno visitarse. Es bueno y hacer todas las cosas positivas. Pero recuérdate que para salvarte. Es como un recordatorio anual que Dios se lo hace, por decirlo de una manera, a la gente a nivel mundial, aunque los cristianos no están anual predicando, sino diario debiera de ser. Entonces, mis hermanos, según MacArthur,
no pudo ser una supernova o una conjunción de planetas. Esa estrella, como algunas modernas teorías sugieren, por la forma en la que la estrella se movió y se detuvo en un lugar específico. Mire el versículo 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente. ¿A dónde fue que vieron esa estrella? En el oriente. Mire que GPS ni más bueno ese. 2000 kilómetros posiblemente venía esa estrella guiándolos. Bendito sea el Señor. Es que hay que ser duro para no entender que el Señor llama a uno y provee los medios. Las estrellas que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Perdón, lo voy a leer otra vez. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y miren, mis hermanos, la estrella llegó a Jerusalén esperando, y se detuvo en Jerusalén esperando que los magos salieran a ver a Jesús. O sea, ellos llegaron a Jerusalén y entonces, bueno, ya estamos en Jerusalén y ahora hay que ver a dónde está Jesús. Ven. ¿Y qué sucede? Ellos, habiendo ido al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Bendito sea el Señor. Es verdad que Dios provee los medios para que la gente vaya directo a donde Jesús. No te he perdido. ¿Dónde que está Jesús? Él provee los medios. Ahora mismo hay, mis hermanos, en el mundo aproximadamente 1.000 millones que profesan la fe cristiana. En la tierra hay como más de 6.000 millones de habitantes, y por lo menos que profesan la fe cristiana. Yo no sé si todos esos cristianos son salvos, ¿verdad? Porque cualquiera es cristiano ahora mismo. Pero por lo menos hay algo que dicen de la palabra de Dios o de Cristo. Hay algo. Gracias al Señor por las emisoras también. Este mismo mensaje, mis hermanos, yo lo subo a YouTube para que todo, en cualquier rincón del mundo que quieran escuchar. Hay tantos medios hoy para Dios permitir que la gente se arrepienta. ¿Y cuáles son más en este mundo? ¿Los creyentes o los que no son creyentes? Los que no son creyentes. Y nos llevan por mucho. Tantas facilidades y medios que Dios utiliza. Y dice la palabra de Dios aquí, mis hermanos. O mejor dicho, este escritor MacArthur y pastor dice que es más probable una realidad sobrenatural similar al Shekinah, que guió a los israelitas en los días de Moisés. Vamos allá a Éxodo 13:21, porque ahí también usted ve que Dios utilizó algo sobrenatural para guiar a su pueblo. Éxodo 13:21. Ok. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para prolongarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Usted escuchó ahí claramente eso. Y Jehová iba delante de ellos de día. ¿Que usaba Dios? Una columna de nube. Wow, el Señor es bueno. Eso es de día,
Y de noche, ¿por qué no utilizaba una columna de nube? ¿Quién va a ver una nube en la noche? Al menos que haya una luna, pero que no siempre hay luna. A veces está nublado, de nada la nube se confunde con un nublado y uno se pierde. Entonces, para que eso no le pasara, ¿qué sucedió? ¿Qué hizo Dios? Sí, para guiarlos por el camino. Y de noche una columna de fuego para alumbrarles. O sea, no solamente le iba guiando, sino que le alumbraba. Y si había que cruzar un arroyo, ya sabían qué hacer. Si había que cruzar una montaña, ellos sabían por dónde iba, porque Dios le iba guiando. Bendito sea el Señor. Dios provee los medios necesarios para encontrarnos con Él. Siempre lo va a proveer. Yo me he encontrado con personas, mis hermanos, que es cierto, hay evangélicos que nunca a esa persona un evangélico le ha predicado. Pero no es porque no haya evangélico. Ahora, ¿usted cree que esa persona puede decir, bueno, yo no me arrepentí porque nunca un evangélico se sentó conmigo a predicarme el evangelio? Dios lo va a excusar por eso. De que, ay, hombres. Bueno, ya, ningún evangélico le predicó. Déjame salvarlo. Yo le he hecho otra pregunta a ellos, pero ¿tú has escuchado la palabra de Dios por algún otro medio? Sí. Ah, ahí está. O lo escuchó por radio, o lo escuchó por televisión, o lo escuchó por una campaña que se hizo, o cuando nosotros vamos, ¿verdad?, con la bocina a predicar, por lo menos te está escuchando y ya Dios te está llamando. Sí reconozco que los evangélicos debiéramos estar más en la calle predicando, porque el diablo está en la calle regado. Entonces, mis hermanos, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, porque hay mucho material y no voy a poder concluir en esta mañana. Ni siquiera el material que pensaba que iba para esta mañana. Yo sé que no es suficiente para todo este relato para hoy, sino que necesito otro domingo, pero tampoco el material de hoy es mucho material para el día de hoy. Pero mis hermanos, tengamos en mente que ven a encontrarte con Cristo en Navidad y que no hay distancia que valga para encontrarse con Jesús. Igualmente que Dios provee siempre los medios necesarios para que las personas encuentren al Salvador. Y por eso leímos, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días de alrededores, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Oremos. Oh Señor, qué precioso es estudiar tu palabra, Señor. Gracias por ella. Gracias porque tú la dejaste escrita para que comprendamos a todas luces, Señor, la verdad de estas cosas que acontecieron al Cristo nacer. Oh Dios Todopoderoso. Señor, mire cómo esos magos se trasladaron, que ni siquiera pertenecían a tu pueblo, a encontrarse con Jesús. Ayuda a nosotros, Señor, siempre querer encontrarnos contigo, no solamente en la iglesia, en cada culto, sino también, Señor, en nuestras casas, apartar tiempo para orar, para hablar con usted. Así que, Señor, sigue añadiendo lo que resta en esta mañana y los resultados los dejamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Tras hermoso
precioso lucero los magos viajaban pensando a palacio llegar y llevaban regalos preciosos al rey que deseaban venir a adorar. Al llegar a Belén, ved que bella, al llegar a Belén, ve la estrella, con su luz alumbraba un establo y allí en el heno dormía el gran rey. En el campo pastores cuidaban ovejas y vieron un gran resplandor. Luego el ángel del cielo les dijo: os doy nuevas que hoy nació el Salvador. Muchos ángeles bellos cantaron, al Señor, al Eterno alabaron. Los pastores buscaron al niño y allí